Y el PIB, que es la medida que utilizan todos los países y casi todos los economistas para comparar cómo va la economía de los distintos países, se suele utilizar normalmente para comparar la economía de Alemania ha crecido menos que la economía de España, o la economía de Tanzania ha crecido mucho más que la economía de México. Pero si vamos a comparar el resultado, deberíamos asumir que la metodología y que la manera en la que lo medimos es comparable. Es decir, si vamos a comparar cómo ha crecido el PIB de los distintos países, el método por el que medimos el PIB de los distintos países tiene que ser comparable, porque si no, no tiene ningún sentido. Y yo hago una pregunta. ¿Es igual cómo se mide el PIB en un país de África como Tanzania a cómo se mide el PIB en un país como Estados Unidos? Las oficinas estadísticas estatales encargadas de medir el PIB en los distintos países tienen el mismo grado de recursos, de empleados, de sistemas y de capacidad en un lugar que en otro. Es evidente que no. Sobre esto hubo un economista, Jerven, que hizo un estudio bastante interesante sobre que la capacidad de los institutos de estadística en los países de África era muy limitada como para extraer conclusiones de si la economía había crecido o no en función de lo que reportaban los PIBs de esos institutos. Evidentemente no. Evidentemente el Instituto de Estadísticas de Estados Unidos tiene un gran nivel y un montón de recursos para intentar saber cómo ha crecido el PIB o las distintas variables estadísticas de Estados Unidos. A eso se dedica el Census Bureau. Pero los países más pobres, los países de África y a un nivel intermedio, los países de América Latina, tienen institutos de estadística con unos recursos limitados. Por tanto, su capacidad de decir de manera exhaustiva cómo ha evolucionado el PIB o las distintas variables estadísticas de sus países es mucho más limitada. Por tanto, comparar como si fuesen datos perfectamente homogéneos los de unos países y otros es bastante conflictivo. De hecho, el manual internacional en el que dice cómo hay que medir el PIB en los distintos países es bastante genérico. Ni siquiera en la Unión Europea, que está mucho más armonizada y que tiene medidas comunes mucho más estrictas, hay un manual único y estricto sobre cómo medir el PIB y, por tanto, también hay diferencias metodológicas entre los distintos países de la Unión Europea y esas diferencias de método tienen como resultado diferencias en la medición que se hace o en la exactitud de la medición que se hace. Por tanto, tenemos que tener cuidado cuando medimos la comparación del PIB entre distintos países. Y también tenemos que tener cuidado cuando hacemos la comparación del PIB entre distintas épocas. Evidentemente, la capacidad de la Oficina de Estadísticas de los años 50 y la metodología en medir el PIB en los años 50, 60, 70, 40, 30, podemos ir viendo, va variando a lo largo del tiempo. Por tanto, si los métodos son distintos, los resultados también pueden ser distintos. Eso no quiere decir que no sirva para nada o no se pueda comparar nada los unos con los otros. Quiere decir que hay que tener cierta cautela o precaución cuando comparamos cosas que se miden de manera distinta.